7:23 de la mañana, continuamos el momento de nuestra primera entrevista. A esta hora recibimos a Jorge Cardona, él está desde el exterior, desde España, vía telemática con nosotros. Es ex miembro del Comité de Derechos del Niño. Vamos a conversar sobre los derechos de la infancia en las campañas electorales. Jorge, bienvenido a Noticias 7, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a conversar de estos derechos de la infancia, de la niñez. ¿Por qué es crucial proteger estos derechos, sobre todo en el contexto de las elecciones y de las campañas electorales? Bueno, la clave fundamental es que cada candidato en un proceso electoral tiene un margen de discrecionalidad política para hacer propuestas en el marco de la campaña en relación con las políticas que tienen que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero hay unos límites, hay unas cuestiones, hay un respeto, un mínimo común denominador que todos los candidatos deben de respetar en una campaña electoral. Y ese mínimo común denominador es el respeto de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Esos derechos están regulados, establecidos, en primer lugar, en un tratado internacional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, y luego también en la Constitución del Ecuador y en la normativa que lo desarrolla, en especial en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Esas disposiciones tienen que ser respetadas tanto en un ámbito negativo, es decir, tienen que ser respetadas como límite a lo que se puede hacer en una campaña electoral y que tiene que ver con el respeto a la dignidad, a la intimidad de los niños y niñas y la no utilización de sus imágenes, la no tergiversación de historias de vida, el no violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante la campaña. Y tiene un aspecto positivo. Y el aspecto positivo, la dimensión positiva es que es la gran oportunidad para conocer, para colocar en la agenda de las campañas políticas qué se va a hacer en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, cómo se va a garantizar sus derechos y necesidades, cuál va a ser la perspectiva a llevar a cabo, cómo se van a afrontar los grandes problemas que tiene en materia de infancia y adolescencia Ecuador. Quisiéramos profundizar y eso en algo, además consultando a los niños. Sí. Profundicemos en algo de lo que usted ha mencionado, que es justamente en el tema de los derechos de los niños, el uso político que se les da en las campañas, que esto por cierto está prohibido, pero sería bueno que lo ejemplifiquemos mejor para que lo entendamos en casa, en qué casos sí puede aparecer un niño en un mitin político o al contrario, si es en ninguno. Bueno, para que aparezca un niño o una niña en el marco de una campaña electoral se necesita un conjunto de requisitos cumulativos, es decir, que no son alternativos, sino que se tienen que dar todos, ¿no? El primero es que que exista el consentimiento del niño o la niña o de sus padres o tutores para que se pueda dar. El segundo es que no se vaya a violar, que no se vaya a atentar contra la integridad del niño, contra la intimidad del niño. Entonces, hay muchos casos que están regulados en el artículo 52 del Código de la Infancia y de la Adolescencia, en que está radicalmente prohibido. Por ejemplo, el uso en el marco de la publicidad, el señalar la imagen o el nombre de niños y niñas que hayan sido víctimas o que estén en un proceso de enjuiciamiento o que hayan sido condenados. Todo eso está prohibido y el artículo 52 del Código establece un conjunto de hasta 11 situaciones que están prohibidas. Pero incluso en las no prohibidas tampoco es que haya libertad para hacerlo, sino que se tienen que cumplir esos requisitos de que se hace en interés superior del niño, en respeto del conjunto de sus derechos y además que tenga ese consentimiento. Incluso en ocasiones en las que hay consentimiento tanto por parte del niño o adolescente como por parte de los progenitores, puede ser contrario a derecho porque va a afectar a los derechos del niño o de la niña.
Garantizando estos derechos de los niños y de los adolescentes también, como en el marco, en el contexto de las campañas electorales, de las elecciones también, que ellos sean escuchados también para de esa manera poder crear las políticas públicas que necesiten para apoyarlos. Efectivamente, las campañas electorales, los procesos electorales son una gran oportunidad para que puedan expresarse los niños, niñas y adolescentes respecto de sus intereses, de sus derechos, de sus necesidades, y que eso sea escuchado para llevarlo a los programas electorales. No se trata de que un grupo de adultos se dediquen a decir qué es lo que tiene que ser, lo que hay que hacer respecto de las políticas de infancia y adolescencia, del mismo modo que las organizaciones de mujeres quieren ser escuchadas respecto de los programas electorales en todas las cuestiones que tienen que ver con política de igualdad de la mujer, o que las organizaciones de personas con discapacidad quieren ser escuchadas y deben de ser escuchadas en las políticas que tienen que ver con las personas con discapacidad. Los niños, niñas y adolescentes deben de ser escuchados a través de cauces de participación respecto de esas políticas. Sí, pero ¿y si hacemos un mapeo de toda América Latina y también de España para conocer en qué estado se encuentra este respeto a los niños, a los adolescentes, en el marco de las campañas electorales? Sí, bueno, si hacemos el mapeo, nos encontramos con que es frecuente la violación de los derechos en muchas de las campañas electorales, y vemos la utilización de niños en un mitin y que como los candidatos cogen a los niños o sacan imágenes de niños en situación de especial vulnerabilidad o de niñas en situación de especial vulnerabilidad, o se citan creando estigmatización a determinados grupos de niños o niñas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Pero también es cierto que cada vez más los consejos nacionales electorales de todos los países vigilan esa situación. En ese sentido, mañana a las 9 de la mañana tengo un taller que está abierto al público, organizado por el Consejo Nacional Electoral y por UNICEF, la oficina de Ecuador, para hablar con los responsables de las organizaciones de campañas electorales y con todos los demás sobre cómo evitar esa situación, cómo conseguir que efectivamente sean respetados, tanto vuelvo a insistir, en el ámbito negativo, no sean violados los derechos durante la campaña, como son considerados positivamente y puestos en agenda los derechos de niños, niñas y adolescentes, y se plantean cuestiones que tienen que ver con la participación. Importante brindar esa información, sí, que los movimientos de los partidos políticos y quienes estén involucrados en las campañas electorales tengan el conocimiento necesario para afrontarlas de la correcta manera con los niños y adolescentes del Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de manera telemática desde España. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, con esto vamos a ir a una pausa, pero antes de eso, Santiago Vivanco nos tiene un avance de lo que será el segmento deportivo y las novedades en el mundo del fútbol y del resto de los deportes.